Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a una lección de desigualdades en una variable. Una desigualdad algebraica es una oración matemática que conecta una expresión a un valor, variable u otra expresión con un signo de desigualdad. Comencemos repasando los símbolos de desigualdad. O signos dados aquí. Este primer símbolo es el símbolo menor que, como ejemplo, podemos decir que 2 es menor que 4. Observe cómo en la recta numérica, 2 está a la izquierda de 4 y, por lo tanto, sabemos que 2 es menor que 4. Podemos obtener los valores negativos. Observe cómo también podemos decir que 4 negativos son menos que 2 negativos. Observe cómo el símbolo de desigualdad apunta hacia el valor más pequeño, y se abre hacia el valor más grande. El siguiente símbolo se parece casi al símbolo menor que, pero tenemos un signo igual aquí debajo del símbolo menor que. Este es el símbolo menor o igual. Entonces, como 2 es menor que 4, también podemos decir que 2 es menor o igual que 4. Pero debido a la parte igual aquí, también podemos decir que 4 negativos es menor o igual que 4 negativos. El negativo 4 no es menor que el negativo 4, pero es igual al negativo 4 y, por lo tanto, esta desigualdad sigue siendo cierta. A continuación tenemos el mayor que el símbolo. Entonces, si sabemos que 2 es menor que 4, entonces sería cierto que 4 es mayor que 2. Y si el negativo 4 es menor que el negativo 2, entonces el negativo 2 es mayor que el negativo 4. Si comparamos 2 negativos y 4 negativos en la recta numérica, observe cómo 2 negativos está a la derecha del negativo 4 y, por lo tanto, sabemos que el negativo 2 es mayor que el negativo 4. Ahora, si compara estas desigualdades, observe cómo en ambos casos, el símbolo de desigualdad apunta hacia el valor más pequeño y se abre hacia el valor más grande. A continuación tenemos el símbolo mayor o igual. Entonces 4 es mayor que 2, por supuesto, 4 es mayor o igual que 2, pero nuevamente, debido a la parte igual, también podemos decir que 4 negativo es mayor que o igual a negativo 4. Debido a la parte igual aquí, esta desigualdad es cierta. Y finalmente, tenemos el símbolo de no igual, por ejemplo, 4 no es igual a 2. Y también sabemos que 2 negativos no son iguales a 4 negativos. Ahora hablemos sobre las soluciones a una desigualdad. Una solución a una desigualdad es el valor que hace que la desigualdad sea verdadera. Entonces, por ejemplo 1, se nos pide determinar si el número 4 es una solución a las siguientes desigualdades. Así que sustituiremos 4 por x, y veremos si la desigualdad es verdadera o falsa. Si es cierto, 4 es una solución; si es falso, 4 no es una solución. Entonces, para x mayor que 1, sustituiremos 4 por x, lo que nos daría 4 mayor que 1. Bueno, 4 es mayor que 1 y, por lo tanto, esto es cierto. Lo que significa que 4 es la solución a esta desigualdad. Luego, tenemos x menos que 1, sustituyendo 4 por x, tenemos 4 menos que 1. Bueno, 4 es mayor que 1, no puede ser menos de 1 y, por lo tanto, esto es falso. 4 no es una solución a esta desigualdad. A continuación, tenemos x menor o igual que 9, por lo que si x es 4, tendríamos 4 menor o igual que 9. Bueno, 4 está a la izquierda del 9 en la recta numérica y, por lo tanto, 4 es menor o igual que 9. Esto es cierto. 4 es una solución a esta desigualdad. Luego tenemos x mayor que 4, sustituyendo 4 por x, tenemos 4 mayor que 4, bueno 4 no es mayor que 4, es igual a 4. Y por lo tanto, esto es falso, 4 no es una solución a esta desigualdad y la última desigualdad, tenemos x mayor o igual que 4, por lo que si x es 4, tendríamos 4 mayor o igual que 4. Pero sabemos que 4 no es mayor que 4, pero 4 equivale a 4, pero debido a que tenemos el símbolo mayor o igual, esto es cierto, 4 es una solución a esta desigualdad. Ahora, para estos ejemplos, se nos da una desigualdad, queremos graficar el conjunto de soluciones o el intervalo que satisface la desigualdad. Y vamos a mostrar el gráfico de dos maneras. Es por eso que tenemos dos líneas numéricas para cada ejemplo. Nuestra desigualdad es x mayor que 2, lo que significa que queremos graficar todos los números en la recta numérica que están a la derecha de 2. Observe cómo 2 no satisface esta desigualdad, por lo que no queremos incluir 2 en el intervalo. De nuevo, hay dos formas de mostrar esto gráficamente. Una forma sería hacer un punto abierto sobre 2. El punto abierto indica que 2 no es el intervalo. Y porque cuando todos los números son mayores que 2,
graficaremos a la derecha del 2 positivo y nos acercaremos al infinito positivo. Sin embargo, en lugar de usar un punto abierto, podemos usar un paréntesis redondeado. Entonces podemos tener un paréntesis redondeado aquí en la recta numérica y el gráfico a la derecha. Entonces, dos formas de expresar el mismo conjunto de soluciones o el mismo intervalo. Y ahora, usando la notación de intervalo, observe cómo el intervalo es de 2 y luego se acerca al infinito. Entonces comenzaremos con 2 y nos estamos acercando al infinito, y luego porque no incluimos 2 en el intervalo, usamos un paréntesis redondeado aquí. Es por eso que a menudo ve el gráfico con el mismo símbolo en la recta numérica y luego, para un infinito positivo y negativo, siempre usamos un paréntesis redondeado como este. Ahora, para el siguiente intervalo, tenemos x mayor o igual que 2, la única diferencia es que, en este intervalo, se incluye 2. Entonces, usando puntos abiertos y cerrados, usaríamos un punto cerrado en 2 y graficaremos a la derecha. El punto cerrado indica que el valor de 2 está en el conjunto de solución o en el intervalo y el segundo método, en lugar de usar el paréntesis redondeado, usamos un corchete que se abre a la derecha, y luego se obtiene un gráfico a la derecha. Entonces, usando la notación de intervalo, podemos tomar un intervalo de imágenes fijas de 2 que se aproximan al infinito positivo, pero ahora debido a que el intervalo incluye 2, usamos el corchete. Y para el infinito, siempre usamos un paréntesis redondeado. Luego tenemos x menos que 2. Ahora queremos graficar todos los números que están a la izquierda de los 2 positivos, sin incluir 2, así que si estamos usando puntos abiertos y cerrados, tendríamos un punto abierto en 2. Grafica a la izquierda y ahora nos estamos acercando al infinito negativo. O si usamos paréntesis o corchetes, usaríamos un paréntesis redondeado que se abre a la izquierda y luego grafica a la izquierda. Entonces, usando anotaciones de intervalo, observe cómo a la izquierda, nos estamos acercando al infinito negativo. A la derecha, nos acercamos a 2 positivos, no incluimos 2, así que usamos un paréntesis redondeado y nunca incluimos infinito positivo o negativo, por lo que usamos un paréntesis redondeado. Y en nuestro último ejemplo, tenemos x menor o igual que 2, por lo tanto, usando puntos abiertos o cerrados, tendríamos un punto cerrado en 2, indicando ahora, 2 es un intervalo porque 2 es menor o igual que 2, grafica a la izquierda usando paréntesis y corchetes. Porque incluimos 2, usamos un corchete que ahora se abre a la izquierda y el gráfico a la izquierda. Entonces, a medida que el intervalo se acerca al infinito negativo a la izquierda y 2 a la derecha, aquí incluye 2. Entonces usaremos un corchete y para un infinito negativo, un paréntesis redondeado. Entonces, en general, si tenemos un símbolo menor o mayor que, entonces usaríamos un punto abierto para graficar o usaríamos paréntesis redondeado. Y si es menor o igual o mayor o igual que, cuando graficamos, usamos un punto cerrado. O si usamos paréntesis o corchetes, usaríamos corchetes. Ahora, para nuestro último ejemplo, se nos pide que escribamos una desigualdad para representar la siguiente situación. Indique claramente lo que representa la variable. Entonces, para ir de paseo, un niño debe tener más de 48 pulgadas de alto. Entonces, dejemos que h sea igual a la altura del niño en pulgadas, por lo que debido a que un niño debe tener más de 48 pulgadas de alto, diríamos que h es mayor que 48. Observe cómo no pueden tener exactamente 48 pulgadas de alto porque dice más de 48 pulgadas de alto. En el ejemplo B, Jordan puede gastar como máximo $10 en el almuerzo, así que vamos a igualar el precio del almuerzo. Entonces, debido a que puede gastar como máximo $10 en el almuerzo, podría gastar exactamente $10 o algo menos. Entonces podemos decir que él es menor o igual a 10. ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil.